Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Grupo ASIR de Canal México? Estamos otra vez con ustedes en Saboreando la Noticia, nuestro canal de análisis, reflexión y vacilada sobre las noticias del entorno nacional, del entorno internacional. Y hoy tenemos un muy especial invitado, es el doctor Eduardo Guerrero, que es el especialista número 1, si me permites decirlo, Eduardo, porque sabes que es cierto, en cuestiones de seguridad pública en México, ahora que el tema del sexenio es justamente la seguridad pública y la seguridad nacional, que hay desde luego una diferencia, que ya después si quieres platicamos sobre el asunto, pero el tema es la guerra contra el narcotráfico, la supuesta guerra contra el narcotráfico, que ya se dicen que siempre no es guerra, que porque fue una expresión que nunca se utilizó, en fin, ya nos platicarás tú, porque invité a Eduardo para que nos explique con, ahora sí, un poquito peras y manzanas, cuál es la historia de esta guerra contra el narcotráfico. De verdad no había otra sino enfrentar con la estrategia con la que se está enfrentando al narcotráfico, que ha sido tan criticada, que ha sido tan cuestionada por un sector de la opinión pública. En fin, Eduardo, ¿por qué no nos platicas un poco de la historia del problema tan grande en el que estamos metidos y cuáles serían pues las salidas a mano? Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, Pedro. Bienvenido al Grupo ASIR y a Canal México. No, qué amable, y agradezco mucho a mi viejo amigo Pedro Aguirre las generosas palabras. Pues sí, desde hace tiempo me puse a trabajar este tema, Pedro. Un tema que ahorita pues ocupa las páginas, las portadas de las revistas y las primeras planas de los periódicos nacionales por la tremenda violencia que ha generado esta guerra, ¿no? Sí. Quizás deberíamos empezar por el principio, y es cuando el presidente Calderón toma posesión en diciembre de 2006. Ahí lo que él enfrenta en ese momento es un problema muy grave de algunas organizaciones criminales que empiezan a bloquear vías públicas, carreteras en algunos estados, especialmente en Michoacán, que es justamente el estado donde nació el presidente. Y en aquel entonces, Pedro, el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, estaba muy preocupado porque le habían asesinado a su jefe de policía de Morelia después de un arresto de algunos sicarios, y pues le solicita al presidente Calderón, ya cuando toma posesión, de que mande militares al estado para liberar las vías de comunicación, las carreteras, y que puedan circular los ciudadanos a municipios como Uruapan o Apatzingán desde la capital de Morelia. Y se arma este primer operativo muy importante, Pedro, que es el 11 de diciembre de 2006, que es un operativo que sale muy bien. Hay arrestos importantes, la violencia baja en la zona y hay buenos decomisos de droga, y me parece, Pedro, que este primer operativo alentó al presidente a seguir con la estrategia de hacer más operativos, porque las cosas salieron muy bien. Además de esto que te comento, de que la violencia bajó, pues la popularidad y la aprobación del presidente subió. Y como tú sabes, el presidente tomó posesión en 2006, pues en un contexto muy complicado por aquella elección tan apretada y tan cuestionada en aquel entonces. Entonces, el presidente, después de esta buena experiencia de Michoacán, empieza a lanzar operativos en otros estados, pero ya el factor sorpresa inicial no existe. Las organizaciones de alguna manera están esperando, digamos, ya a los militares. Sobre aviso. Así es, se trata de criminales que tienen mucho dinero, que pueden comprar fácilmente muchas armas, que pueden entrenar a sicarios, que pueden contratar pandillas en la zona, a veces pandillas muy violentas como las que viven en Ciudad Juárez. Solo para ponerte un ejemplo, en Ciudad Juárez hay pandillas de alrededor de 2.500, 3.000 jóvenes, como Barrio Azteca o como Los Mexicles, que son las dos grandes pandillas de Ciudad Juárez. Estas pandillas fueron reclutadas por los cárteles después, conforme avanzó la violencia, y quizás de aquí de 2006 podamos decir que en 2007 los niveles de violencia pues fueron crecientes, pero no hubo una explosión de violencia. Aunque la violencia empezó a aumentar un poquito, realmente no fue nada alarmante,
pero fue en mayo de 2008, Pedro, ese mes, cuando de pronto estalló la violencia a niveles insospechados. Y todavía, bueno, no sabemos con mucha precisión qué fue lo que sucedió, pero algo que yo he detectado, que me parece muy relevante, fue el desprendimiento de una organización al interior de la organización del cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva, que es una organización que se dedicaba a vender cocaína para el cártel de Sinaloa, decide separarse del cártel de Sinaloa y formar su propia organización. Le declaran la guerra al cártel de Sinaloa, y esta guerra se libra pues básicamente en Culiacán, en Ciudad Juárez y en el sur de Durango. En estas tres zonas hay un aumento de la violencia extraordinario en mayo de 2008, y es lo que contribuye a que se genere esta ola de violencia tan tremenda en esos meses. Desde mayo, esto dura varios meses, pero inicia en mayo, y bueno, es ahí donde empieza el problema de violencia en México. Sí. La violencia tiene una naturaleza muy peculiar, Pedro, porque una vez que explota la violencia en una zona, si la violencia cruza ciertos umbrales, es decir, si alcanza ciertos niveles, después ya se vuelve muy difícil de controlar y de disminuir. Así es. Como dicen algunos especialistas, es semejante a una epidemia sanitaria. Entonces, si no la controlas al principio, se te puede ir a niveles muy altos, y desgraciadamente cuando la violencia se vuelve algo generalizado en una comunidad, pues empieza a haber muchas víctimas inocentes, porque empiezan los grupos a pelearse entre ellos, y de pronto iban ahí algunos peatones que no tenían nada que ver. Daños colaterales que le llaman. Exacto, ¿no? Por ejemplo, en Krill, en Chihuahua, hay un incidente justamente en ese momento en que inicia la guerra, muy lamentable, en donde 2 narcomenudistas van siendo perseguidos por un comando que los quiere asesinar porque estaban endeudados, y estos jóvenes se internan en un grupo de 15 invitados a una boda que iban saliendo de la iglesia. Se meten los muchachos a esconderse entre los invitados a la boda, y llega el comando y asesina a los 17. Y otro evento poco después, un muchacho de 16 años apodado La Rata le dice a una organización dónde está ubicado un narcotúnel en Tijuana. Detectan el narcotúnel y saben que fue La Rata el que dio la información, y van por este muchacho a asesinarlo a Ciudad Juárez. Sí. Creen que está en una fiesta, se meten a la casa donde está celebrando la fiesta y matan a 36 muchachos. Y fíjate que La Rata no había asistido a la fiesta. Mira, nada más. Este es el tipo de cosas que pueden suceder, Pedro, cuando la violencia empieza a alcanzar niveles muy altos, ¿no? Pero mira, lo que me expones me habla de una enorme improvisación, es decir, porque salió bien un operativo en Michoacán, saca el gobierno la conclusión de que, bueno, pues entonces el camino para legitimarnos, ahora sí recordando aquello de la quina que ayudó tanto a legitimar en su momento a Salinas de Gortari, que también tuvo una elección muy polémica, bueno, pues es combatir al crimen organizado, hacer grandes operativos y presentar cargas de drogas y arrestados narcotraficantes, y eso los va a hacer populares. Me habla como de gran improvisación. De repente el gobierno nos dice que no había de otra, había que estaba a punto el Estado mexicano de caer en las garras del control del narcotráfico, estaba colombianizando el país, y por lo tanto pues tuvimos que enfrentarlo como diera lugar. Pero entonces sí fue así de ese nivel de improvisación, o hubo una estrategia bien estructurada, bien pensada de qué combatir, a quién combatir primero, cómo hacerlo. ¿Fue tan improvisado? Mira, lo que pasa es que el presidente sí responde a una exigencia social en varios estados. O sea, sí hay una preocupación porque esta gente, estos criminales sí están empezando ya, digamos, a desempeñar funciones que debe desempeñar el gobierno, ¿no? Se vuelven vigilantes de carreteras, empiezan a ocupar plazas públicas, a vender droga con más agresividad, a matar a jefes de la policía. Entonces el presidente sí está realmente respondiendo a una demanda social, pero en ese contexto, pues también al mismo tiempo, dadas las dificultades en las que asumió el poder, ve que
pues tiene este efecto favorable en su popularidad política y en la aceptación de la gente. Y entonces dice, bueno, pues esto me trae beneficios tanto en el plano social, porque la gente está pidiendo que luche contra estas personas, y en este otro plano también me beneficia, ¿no? Eso yo creo que fue lo que pensó al principio. Sí. No hubo, Pedro, qué bueno que lo mencionas, primero un diagnóstico, Pedro, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos criminales? ¿Cuáles son estas organizaciones? ¿Cuántos miembros tienen? ¿Qué capacidad de fuego tienen? ¿Cuál es su tipo de armamento? ¿Cuántos son sus ingresos? ¿Qué conexiones tienen con autoridades aduanales de Estados Unidos? ¿Cuáles son sus conexiones en Sudamérica? ¿Tienen penetradas oficinas del gobierno? ¿Tienen infiltrada la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué jefes policiales tienen comprados? Todo ese trabajo de inteligencia que tiene que armarse antes de iniciar una guerra, pues no se hizo. Y entonces encontramos cosas un tanto aberrantes, como que en 2008, ya de más de un año después de iniciada la guerra, pues descubrimos que la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada del Gobierno Federal está controlada por los Beltrán Leiva. Y entonces hay que armar un operativo ahí de limpieza para arrestar a los funcionarios, etcétera. Estábamos librando una guerra contra los malos, y los malos estaban en nuestras oficinas de gobierno chambeando y pasando la información a los malos. Entonces, y esto de estar en ese momento haciendo los cambios, es como estarle cambiando la llanta a tu coche en pleno movimiento. Pues sí. ¿No? Encontramos también al jefe de la Policía Federal, también implicado con los Beltrán Leiva. Estos, por cierto, los Beltrán Leiva tremendos, o sea, con una capacidad para sobornar y comprar funcionarios impresionante. Entonces, imagínate, si así estaba el gobierno federal, ¿cómo estarían los gobiernos estatales y municipales, ¿no? Entonces, sí se empezó, digamos, mucho de la poca efectividad de la guerra en términos de debilitar a las organizaciones tienen que ver con que estas mismas organizaciones tenían controlados algunas oficinas clave en el gobierno federal y muchas oficinas a nivel estatal y local. De hecho, muchos gobernadores, y esta es otra falla importante de la estrategia, pues no cooperaron inicialmente con el presidente. No hubo ahí un trabajo, digamos, de convencerlos, de crear algunos incentivos presupuestales para que le entraran, y pues los propios gobernadores se sienten muy vulnerables frente a las organizaciones criminales, sienten que los pueden agredir a ellos, a sus familias, a sus colaboradores, y no tienen, digamos, como ningún tipo de, pues sí, incentivo, estímulo para entrarle a la guerra. Y entonces un poco el presidente y su equipo, pues de manera muy heroica y muy solitaria, se fueron contra las organizaciones. Empezaron a proponer reformas legales, como unificar a la policía, pero también con una falta de negociación previa, y pues todavía hoy, Pedro, sigue atascada la iniciativa del presidente de unificar las policías estatales en el Congreso de la Unión, ¿no? Sí. Entonces sí faltó este trabajo político con gobernadores, con legisladores, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, en fin, se inicia la guerra. 50,000 muertos, hay muchas cifras, yo oigo de repente que son 30,000, 50,000, 60,000, es muy difícil saberlo, ¿no? ¿Hay alguna cifra confiable? Sí, bueno, mira, los periódicos, algunos periódicos nacionales como el Universal, Milenio, Reforma, llevan un récord de los ejecutados, con una subestimación de alrededor del 25-30% en frente a las cifras del gobierno federal, que dio a conocer hace ya un año más o menos. Sí hay una cifra ahorita aproximada de 47,500 ejecutados. Ya estamos cerca de los 50,000 desde que inició este gobierno. Obviamente esto no toma en cuenta la cantidad de desapariciones, por ejemplo, que ha habido. Mucha gente es enterrada en fosas que todavía no han sido descubiertas o son diluidos en ácido, y pues ahí todavía no tenemos una idea de la magnitud de este problema, pero ahí podrían haber otros miles más, ¿no?, de muertos de esta guerra. Entonces hablar de 50,000 muertos en esta guerra de ninguna manera constituye una exageración. No, para nada. Es una cifra bastante creíble, ¿no? Así es. Bueno, vamos... No vamos todavía, perdón. O sí vamos. A corte. Muy bien. Gracias, Eduardo. Regresamos en un ratito.
Arma el playlist de tu artista favorito y escúchalo aquí, en Canal México. Entra a nuestra página www.canalmexicotv.com.mx y accede a todos nuestros videos informativos y de entretenimiento. Ve nuestro canal en vivo y mantente en contacto por Facebook y Twitter. No solo eso, te invitamos a que subas tus videos y formes parte de esta comunidad. www.canalmexicotv.com.mx. Entonces, en un principio, estábamos en Canal México, estamos en Grupo ASIR. Amigas y amigos, bienvenidos. Estamos con Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad pública, seguridad nacional, que están muy casados, ¿no? Sobre todo ahora, creo que este problema que originalmente era de seguridad pública se ha convertido indudablemente en seguridad nacional. Así es. Están juntos pero no pegados, como dije. Bueno, hubo improvisación, pero al parecer años después más o menos se han compuesto las cosas, más o menos hay mejor organización, más o menos hay más estructura, o seguimos en las mismas. Sí, bueno, mira, el gobierno ha ido aprendiendo de sus errores. Costosísimos, digamos, de vida sobre todo. Así es, exacto. Y ahora también hay más estados colaborando en la guerra, sobre todo trabajando muy fuerte para preparar cuerpos policiales competentes. Sí. No todos los estados están avanzando de igual con el igual avance, porque hay muchos problemas de gasto, por ejemplo, de los recursos, de las capacidades con que cuentan los estados. Un estado como Nuevo León, por los recursos que tiene, pues puede avanzar mucho más velozmente que un estado como Guerrero, ¿no? Sí, claro. Lo que hemos visto, Pedro, es que aunque en algunos estados, como afortunadamente en Chihuahua, en Tamaulipas, en
en otros más ha estado bajando la violencia, en otros está aumentando recientemente. En Jalisco ha aumentado en los últimos meses, en Sinaloa. Sí, es lo que veía yo en unas estadísticas que nos trajiste. Así es. Que está subiendo mucho en Sinaloa, después creo que tuvo un bajón y volvió a rebotar, ¿no? Exactamente, ha estado medio inestable, pero sí hubo una gran cantidad de ejecuciones durante los últimos meses. Sí. Fue una respuesta de los Zetas a las agresiones que sufrieron los Zetas en Veracruz. Respondieron agrediendo a gente vinculada con el cártel de Sinaloa en Mazatlán primero, después en Culiacán, y ahora están pegando muy fuerte en Guadalajara, ¿no? Así es. Entonces ahí existe el riesgo de que la violencia pudiera aumentar en los siguientes meses, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es, se inicia la guerra y el gobierno nos dice que lo importante era desmantelar a los grandes grupos, que ya había 5 o 6 grupos que se habían repartido al país, y que los Beltrán y Leiva, y que el grupo del Sinaloa, el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo, y 2, 3 más que se habían repartido, que eran demasiado fuertes, y ahora nos hablan como gran ganancia el hecho de que ya esos grandes grupos han sido debilitados y de que ahora se ha desperdigado, digamos, se ha desconcentrado el negocio del narcotráfico, y que ahora se habla hasta de 130 grupitos. Exacto. Eso es una ganancia. Bueno, justamente el gobierno empezó, digamos, a mostrar como evidencia de su éxito el número de gente arrestada. Exactamente, me acuerdo que los presentaban con bonitas camisetas de polo. Exacto. Y con unas chavas sensacionales que eran sus novias, mis Colombias y mis no sé dónde, que lo único que hacían de repente eran todos, ¿cuántos chavos no están viendo diciendo yo quiero ser narco? Ya no lo hacen, no lo hacen. Exacto. Pero sí han presentado decenas y decenas y decenas de narcotraficantes y los babyface y Exacto. Entonces, en lugar, por ejemplo, de decir hemos disminuido los homicidios, hemos disminuido el secuestro, la extorsión o el tráfico de personas en esta zona, pues como esos indicadores no iban bien, lo que mostraban era el número de arrestados, como si eso por sí solo nos fuera a traer muchos beneficios. Y la verdad, Pedro, es que muchas veces arrestar capos nos trae más problemas que beneficios, porque divide a las organizaciones, crea propicia enfrentamientos entre ellas, y además también en México digamos, como tú decías hace un momento, ha generado una especie de multiplicación de células delictivas que operan a nivel local en los municipios y que ahora se dedican masivamente a la extorsión. Así es. Entonces el problema de la extorsión se está volviendo un obstáculo para el avance en muchas comunidades, una preocupación de familias, de empresarios. Pues estos cuates se presentan a cobrar sus rentas periódicamente. Si la gente no quiere pagarles, los amedrentan con llamadas amenazantes, luego van y les rafaguean la fachada de sus negocios, y si siguen sin pagar terminan incendiándoles el negocio. Casino Royal, que el drama de ese no fue narcotráfico, fue justamente extorsión, que es una derivación del negocio, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Casino Royal, los Golfo cobraba $75,000 semanales, o sea, $300,000 mensuales, son rentas muy altas. Pues, los Zetas llegaron y quisieron cobrar más y desplazar a Golfo. El gerente del casino se negó, y entonces para amedrentarlo y intimidarlo llegaron a incendiar el negocio, pero eran los muchachos en experiencia y provocaron esta tragedia espantosa de 50 y tantas personas muertas, ¿no? Generalmente los extorsionadores no matan a los dueños de los negocios, más bien les crean terror, los intimidan para que terminen soltando dinero. Por supuesto. Solamente para que te des una idea del problema, en Ciudad Juárez, durante los 2 primeros meses de 2011, que es cuando tengo la cifra, hubo alrededor de 1,300 incendios provocados solamente en Ciudad Juárez. Sí. Así que son justamente estas acciones para amedrentar a la gente y extorsionarla. Y problemas pues de este tipo los tenemos en un montón de municipios donde hay mucha violencia, ¿no? La gente, fíjate, mucha gente
cuando empieza a generarse violencia en una zona, acepta pagar para no ser objeto de la violencia, y muchos de ellos van y buscan a un protector. O sea, no es de que lleguen a intimidarlos y a sacarles dinero, sino que ellos mismos van y buscan a alguien que los proteja y ofrecen un salario mensual a una organización, porque ven tal caos, y entonces se genera una demanda de protección de la gente, está aterrorizada, ¿no? Y ahorita, pues es el problema que tenemos, muchas células delictivas, tenemos una policía a nivel municipal muy incompetente, muy poco preparada para lidiar con esta gente. Muchas de estas células están muy bien entrenadas en violencia, tienen todavía capacidad para comprar armas, ya no exportan droga a Estados Unidos porque no tienen la infraestructura para hacerlo, la capacidad, pero se dedican al secuestro, a la extorsión, al tráfico de personas, y están generando un problema de seguridad pública terrible, sobre todo en la zona centro del país, ¿no? Oye, ¿y ha bajado entonces la exportación de droga a Estados Unidos? ¿No llega tanta droga a Estados Unidos gracias a la guerra contra el narco? No está registrado que haya disminuido. Lo que ha sucedido es que se ha concentrado esa capacidad en dos cárteles, que son el cártel de Sinaloa y los Zetas. En los más eficaces en combatir el combate del narco, ¿no? Del Estado. Son los más grandotes. Entonces, ¿ni siquiera se ha reducido la exportación de droga a Estados Unidos? No, tenemos un problema de dos cárteles muy poderosos, Sinaloa y Zetas, y luego una proliferación de pequeñas organizaciones regionales o locales que extorsionan, que secuestran, que roban, ¿no? Oye, y esta otra duda que tiene la gente es, bueno, aquí en México vemos que muere gente en eso de la guerra del narco, pero en Estados Unidos pues como que no se muere mucha gente. Una vez me dio por buscar cuántos agentes de la DEA habían muerto en acción. Y lo busqué en internet, a lo mejor no busqué bien, pero lo que encontré es que habían sido 6 en todo 2010, y que habían sido 6 agentes que murieron en Afganistán porque se les cayó el helicóptero. A lo mejor busqué mal, pero el hecho es que no es un tema, no es issue, como dicen allá, el asunto de la guerra contra el narcotráfico, ni están escandalizados por cuánta gente muere. ¿Qué tan eficientemente se combate el tráfico de droga en Estados Unidos? Porque uno se da la idea de que, bueno, ¿y allá qué hacen? Bueno, allá hay mucha droga, allá hay mucho empresario que vende droga y que genera muy buen dinero. Las organizaciones son mucho más pequeñas que en México, no hay como grandes cárteles que controlen la distribución de droga en muchos estados. Y además las autoridades han aprendido a lidiar con estas organizaciones de una manera más inteligente, más estratégica, y entonces lo que han hecho es, digamos, cuando una organización de estas, Pedro, mata o extorsiona o secuestra, se vuelve inmediatamente foco del gobierno, y es objeto de una gran ofensiva del gobierno muy dura. Y entonces las organizaciones no tienen, digamos, incentivos para ser muy violentas porque saben que van a recibir un castigo muy fuerte del gobierno. Así es. En México no hemos tenido ese tipo de visión estratégica, y pues con nuestras pocas capacidades y recursos tratamos de atacarlas a todas al mismo tiempo, y somos muy ineficientes, ¿no? Entonces ha habido problemas de estrategia, ha habido problemas de estructura, en fin, en conclusión dirías, nos equivocamos. Nada más te lo voy a preguntar ahorita que regresemos. Vamos a una pausa. Arma el playlist de tu artista favorito y escúchalo aquí, en Canal México. Entra a nuestra página www.canalmexicotv.com.mx y accede a todos nuestros videos informativos y de entretenimiento. Ve nuestro canal en vivo y mantente en contacto por Facebook y Twitter. No solo eso, te invitamos a que subas tus videos y formes parte de esta comunidad. www.canalmexicotv.com.mx. El verdadero discípulo es el que supera al maestro. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. La historia cuenta lo que sucedió, la poesía cuenta lo que debía suceder. Es absolutamente imposible demostrarlo todo. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia. La esperanza es el sueño del hombre despierto. No hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión.
Hola amigas y amigos de Canal México, de Grupo ASIR, estamos con Eduardo Guerrero. Vamos a una conclusión, mi querido Eduardo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos el problema encima, al parecer ha mejorado algo la estrategia, ya no está tan improvisada. Aún así, la percepción de la opinión pública es que este problema se está comiendo al país. La gente siente que esta situación se ha ido de las manos, que se le ha ido de las manos al gobierno, le ha costado popularidad al gobierno. ¿Qué hacer ahora que estamos a punto de iniciar una elección en donde al parecer van a tener como estrategia, por lo menos el gobierno y el Partido Acción Nacional, de señalar al PRI como una especie de aliado tácito del narcotráfico, y van a de alguna manera hacer de que el narcotráfico sea un protagonista de esta elección? Entonces vamos a seguir teniendo este problema encima todo el año entrante, que es electoral. ¿Qué perspectiva ves de solución? ¿Qué se puede hacer ahora con el narcotráfico como estrategia integral, como forma para regresar a algún nivel de tranquilidad más o menos aceptable en el país? Mira, primero la primera obligación que tenemos como ciudadanos es tratar de ser objetivos y no echarle toda la culpa al gobierno, claro, y ver las cosas como con equilibrio y con objetividad. Y lo primero que habría que decir es, el gobierno acertó en atacar un problema que se estaba volviendo cada vez más complicado, el problema del crimen organizado, del narco. Sí. Ahí, digamos, no se equivocó el gobierno. Aparte, tuvo la audacia y tuvo la valentía de lanzar esta ofensiva a la que nadie se había atrevido antes, pero falló en la parte, digamos, justamente de estrategia, es decir, no planeó bien las acciones, no previó resultados no contemplados inicialmente y cómo iba a reaccionar ante ese tipo de efectos indeseados, sí, no armó este diagnóstico del que ya platicamos, y generó nuevos problemas que no existían previamente. O sea, por querer atacar un problema de narcotráfico generamos un nuevo problema de violencia que ahora, como tú mencionabas hace ratito, nos está devorando en varias comunidades del país, ¿no? Entonces, el gobierno el costo para el país ha sido muy alto de la guerra. De alguna manera hemos ido aprendiendo a lidiar con los criminales. La violencia se ha dispersado a nuevos municipios aceleradamente, y vamos a tener que generar muy aceleradamente las capacidades y los recursos para enfrentar estos problemas. Ahora, sí hay ya, digamos, propuestas nuevas para enfrentar el problema. El propio gobierno ha modificado algunas estrategias ya, sobre todo en la zona noreste del país. Está enfocándose en los Zetas, tratando de ir contra la organización más dañina y más violenta, que son los Zetas. Y ya estamos pues en el último año de gobierno. La violencia se ha estabilizado, pero a niveles muy altos. Sí. Tenemos alrededor de un promedio de 1,300 ejecuciones al mes. Aquí hay mis datos están subestimados porque son de prensa, una subestimación de alrededor del 25%. Entonces, en realidad, estamos a un nivel de 1,300, 1,400 ejecuciones mensuales, y que es muy alto. Entonces, el próximo gobierno debe, me parece, tener un compromiso muy claro y muy firme de bajar la violencia, y al mismo tiempo también que disminuyan los delitos de extorsión y de secuestro que se han disparado en varias zonas del país, ¿no? ¿Puede esto afectar las elecciones? Pues solamente en comunidades muy pequeñas, donde los capos puedan controlar el voto de pequeñas comunidades, pero en realidad no, la violencia no desincentiva ni la participación electoral, ni tampoco es un obstáculo para establecer casillas, etcétera. Yo diría que la elección de 2002 está a salvo. Más bien, donde va a estar lo interesante es qué proponen los candidatos y qué va a hacer el nuevo presidente. Yo creo que tendrá que ser un presidente que sí tenga como objetivo central reducir la violencia, y que vea esos pequeños márgenes de acción que tiene para echar a andar, para modificar, digamos, las decisiones de los altos mandos de las agencias de seguridad, y hacerse de la alianza y de la cooperación de los gobernadores, que fue algo que este gobierno no logró. Tener el apoyo y la colaboración tanto de gobernadores como de presidentes municipales es algo central, y yo creo que así iremos avanzando poco a poco. Hay que evitar que exploten más focos de violencia, porque, como te
te mencioné hace rato, una vez que la violencia crece a niveles altos, ya es muy difícil disminuirla y tarda mucho en bajar de niveles, ¿no? Entonces también hay que evitar que surjan nuevas epidemias de violencia en el país. Y lo que también sería decirle del próximo presidente, sea quien sea el que gane las elecciones y sea los que sean los libros que lea o deje de leer, es que atienda ya nada más la noticia de hoy. Se suben a las filas del hambre 4.452 al día en México, cifras de la OCDE, de la OCDE, y que si va sumando este tipo de cosas del aumento de pobreza, aumento del desempleo, aumento de la deserción escolar, pues lo que se nos presenta es un panorama bastante tétrico, porque si no damos empleo, si no estamos capaces de educar a nuestros jóvenes, pues no va a haber política que pueda combatir con eficacia al crimen organizado, al narcotráfico, y esa es la realidad. Ojalá también se atienda a lo social y se atienda bien, aprovechemos el bono demográfico que tenemos para desarrollarnos como lo hacen otros países que tienen bono demográfico y que están creciendo económicamente a tasas del 10-15%, como es la India, como es Corea del Sur, como son varias naciones asiáticas, como es Brasil. Y dejemos de estar desperdiciando a nuestros jóvenes que se ya van del país o se enrolan en el narcotráfico porque no tienen alternativas, ¿verdad, mi querido Eduardo? Oye, te agradezco mucho, Eduardo, encantado, que nos hayas visitado a Grupo ASIR, a Canal México, y espero que sea la primera de muchas veces que te vamos a dar lata. Encantado, siempre es muy ameno platicar contigo, Pedro, y siempre también yo aprendo mucho. Ay, muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Pues bueno, luego platicamos de los libros que nos han marcado, ¿no? Sí, claro que sí. A mí me marcó mucho El Principito, que escribió Maquiavelito. Y una biografía del líder afroamericano Martin Burger King. Entonces, de la lista. Nos vemos.